Ya, entonces, el ejemplo, ¿cuál va a ser el ejemplo? El gobierno regional de la ciudad de Concepción ha presentado como solución al problema de déficit de espacio para cumplir sus funciones la construcción de un edificio de 3 plantas de 500 metros cuadrados. ¿Ya? Evalúe los beneficios de aplicar medidas de eficiencia energética con respecto a la situación base que considera una caldera y una bomba de calor suelo-agua. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces vamos a pasar al ejemplo. Hoy se me quedó pegado. Ahí está. Ya. Entonces este es el ejemplo. Mira, primera cosa importante. Esto es algo que uno perfectamente puede tener en un perfil. ¿Sí? Es un dibujo muy simple. Uno tiene que tener, por supuesto, claras las orientaciones, porque como se dan cuenta por la radiación solar, es muy importante. Entonces aquí tenemos un edificio cuya fachada norte, ¿no es cierto?, tiene una superficie de 450 metros cuadrados, con una superficie de vano de 225 metros cuadrados, ¿no es cierto? Cuya fachada oeste, ¿no es cierto?, tiene 100 metros cuadrados, una fachada este con 100 metros cuadrados, pero con un vano de 25 metros cuadrados, ¿no es cierto?, con una planta cuya superficie es de 500 metros cuadrados, ¿no es cierto?, y una fachada sur, ¿no es cierto?, gemela del norte, o sea, también tiene 450 metros cuadrados, y vanos de 225 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, primera reflexión muy importante es que esto, bueno, se puede tener perfectamente un nivel de perfil, o sea, no estamos pidiendo nada que no, en esa etapa no se pueda obtener, ¿ya? Ahora, voy a salir un ratito de la presentación porque voy a cargar el software para que lo hagamos en el software. ¿Se ve o no? Sí. Ya, perfecto. Ya, primera cosa, como tiene macros, pide habilitar contenido el software. Por supuesto lo tienen que hacer para que funcione. Entonces uno pone habilitar contenido. Ya, aquí me dice, me manda un mensaje, es imprescindible habilitar las macros de Excel para un correcto funcionamiento. Se deben leer las instrucciones para un adecuado uso y esta herramienta realiza estimaciones de demandas, consumo e inversiones para una mayor precisión. Es necesario usar software de simulación específico, ¿ya? Bueno, eso es muy importante lo que dice el Excel, porque como se darán cuenta, primera cosa, esto es una estimación para un nivel temprano. Voy a agrandar acá ¿ya? Entonces, primera cosa, ojo con esta limitación de Excel. Esta herramienta va a entregar buenas estimaciones en la medida, primera cosa, que se parezca al edificio típicos que se hace en Chile. Si alguien hace un edificio circular, ahí por supuesto que no va a predecir también lo que ocurre, ¿ya? O sea, y bueno, y aparte que en un software de simulación, uno ya, primera cosa, uno ya está en una etapa más avanzada, tiene mayor detalle, y además software de simulación, por supuesto que se adapta mejor se va a adaptar mejor a lo que uno está simulando, ¿ya? Acá, como ustedes saben, se hicieron 1512 simulaciones para llegar a resultados que entreguen en esta etapa temprana mayor certidumbre. Ahora, a todo esto, para que ustedes sepan, en su momento, yo por lo menos es la única herramienta que conozco que lo hace a nivel tan temprano, no sé si habrá salido otra, pero incluso se escribieron en ese momento papers, porque como no habían software que en etapa temprana hicieran esto, se sacaron papers que se basaban en herramientas que se derivaron de Excel, ¿ya? Para que sepan que también tuvo su utilización internacional, ¿ya? Entonces, bueno, vamos con el ejemplo. Ya, entonces, como le decía, está en Concepción, entonces la región que hay que escoger es Biobío. La comuna, bueno, por supuesto que es Concepción. Acá está.
como yo les decía, inmediatamente sale la latitud y la longitud, fíjense, ¿ya? Es porque tiene la base de datos meteorológica. Bueno, acá la dirección la que uno quiera. Puedo poner la zona climática. Bueno, a todo esto, si uno de repente tiene alguna duda, se me olvidó mostrarle que tiene una pestaña que es información, ¿ya? Acá es bien interesante porque indica paso a paso lo que hay que hacer. Es bien amistoso en ese sentido. Aquí la agrandamos, ¿ya? Los beneficios y costos, explica qué es lo que es, explica lo que es el edificio base, el edificio mejor. Bueno, todo eso lo vamos a explicar, pues, pero uno si tiene alguna duda, lo puede ver acá. Llama, también tiene las zonas climáticas, ¿ya? Central litoral, norte litoral, desértico, valles transversales, central litoral, central interior, sur litoral, sur extremo, andina. Y diciendo sus límites, ¿ya? Entonces, bien, desde ese punto de vista, bien amistoso el software. Ya, entonces vamos a la herramienta, sigamos. Zona climática, vamos a ver que está sur litoral, que es la 6. ¿Ya? Bueno, superficie útil. Acá tenemos 3 plantas de 500, entonces vamos a poner que la superficie útil es 1500 metros cuadrados. ¿Ya? La altura entre plantas, ¿no es cierto? Vamos a poner que son 3 metros. ¿Ya? Bueno, el número de plantas vimos que en el edificio eran 3. La superficie útil de calefacción, vamos a poner que todo se calefacciona, o sea, los 1500. La superficie útil de refrigeración, también vamos a poner que todo se refrigera. ¿Ya? Ya, el base en la calefacción era caldera petróleo. El equipo de refrigeración era bombas de calor suelo-agua, bomba de calor suelo-aire o suelo-agua. ¿Ya? Vamos a suponer que son oficinas, era un edificio de oficinas. Vamos a poner que la intensidad es alta, o sea, vamos a poner una intensidad alta de 9 horas. La inercia térmica, vamos a suponer que es de hormigón, alta. Y calendario de uso, vamos a poner que es de lunes a sábado. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, acá tenemos que poner, bueno, si es caldera petróleo, acá por supuesto que es petróleo, y aquí electricidad. ¿Ya? Ya fíjense que aquí estoy con el edificio base, ¿ya? Aquí estoy describiendo el edificio base, ¿ya? Con el cual me voy a comparar. Acuérdense lo que yo les decía al principio, que es muy importante establecer la base de comparación, porque uno muchas veces le dicen, oye, yo soy un 30% más eficiente. Bueno, pero ¿con respecto a qué? Eso no se entiende, ¿ya? O lo mismo que yo les decía en el inicio, si yo voy a ponerle agua caliente a los niños, tengo que tomar como base el agua caliente y ser eficiente con respecto a ese uso del agua caliente, ¿ya? Tengo que establecer un base. En este caso, el base lo estoy definiendo aquí, ¿ya? ¿Sí? Ya, entonces, vamos a poner la fachada, aquí me pide entonces la fachada, el software, ¿ya? La fachada norte eran 450 metros cuadrados. Va, metí un paréntesis aquí. Mm, pues, 450. Ya, como el porcentaje de vano era 225 en la mitad, uno tiene que poner acá el porcentaje, el 50%. ¿Ya? La envolvente base, vamos a poner que es hormigón. ¿Ya? Y miren qué bueno, ya el software me dice inmediatamente, el U del hormigón es 343. Ya no lo tengo que poner yo. ¿Ya? 343. Estos son watts, metro cuadrado, grados Kelvin. ¿Ya? En eso se escribe. ¿Ya? Ya después, la fachada este, bueno, también tenía 100 metros cuadrados, ¿no es cierto? Eran 25 metros cuadrados los vanos, así que el 25% también era hormigón. ¿Ya? La fachada sur es gemela al norte, lo mismo, 450, después 50% de vano, y vamos a poner que es
hormigón. La fachada oeste, ¿Le puedo hacer una consulta? sí. Sí, para la transmitancia térmica de los vanos, ¿qué vidrio toma como base? ¿Qué factor de cristal? ¿Un vidrio doble? No, el base es simple. Es un vidrio simple. Ya, pero 1,20. pero no discrimina por espesores después en una versión mejorada. La versión mejorada se entiende que es termopanel. Claro, en la mejorada tú puedes establecer, pero el base siempre considera el de la ordenanza que es un vidrio simple. Okay. ¿Ya? Ahora, en el XC2 estamos mejorando eso. Ahí vamos a poder poner situaciones base distintas. Pero acá es simplemente lo que cumple la ordenanza. O sea, en este caso, vidrio simple. ¿Ya? Por eso que tiene ya acá la tormentancia de los vanos del base ya definido. ¿Ya? ¿Sí? Ya, en la fachada oeste, entonces era también de 100 metros cuadrados, con 0% de vanos, ¿no es cierto? Y la envolvente base también es hormigón. ¿Ya? Las techumbres, vamos a poner que es 500 metros cuadrados, hormigón. Y piso en contacto con el terreno, acá está el piso en contacto con el terreno, 500 metros cuadrados. Y vamos a poner también que es hormigón. Hugo, Sí, disculpa, hay una parte que no entendí. Esa franja rosada que tiene en la primera parte el 3,43, ¿a qué se refieren esos valores? es la tramitancia térmica, el calor que deja pasar tu aislación. Ya, en El este caso, calor. hormigón sin aislación, entonces tiene una tramitancia térmica de 3,43 watts por metro cuadrado grado Kelvin. ¿Ya? El Ya, calor que debe pasar, de hecho vamos a ver que cuando pongamos aislación, por lo mismo, ese valor baja, porque deja pasar menos calor. ya, Es lo que estamos buscando para mejorar el confort. ¿Ya? ya. Ujú. Consulta, Ya. ese valor se completa solo al poner la materialidad, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Ya, ojo, y ahora todo esto es el edificio base. ¿Ya? ¿Sí? Con respecto al cual me voy a comparar. ¿Ya? Entonces, el edificio, entonces esto, ¿cómo yo lo uso al construir un nuevo edificio? Al construir un nuevo edificio, yo pongo el edificio como si cumpliera solamente con la ordenanza general de urbanismo y construcción, y después aplico mis mejoras que voy a utilizar en el edificio que voy a construir. O puedo tener otra situación, puedo tener un edificio en que efectivamente solamente cumple la ordenanza, entonces yo voy a ver cuánto me cuestan las mejoras de eficiencia energética según lo que voy a hacer acá. ¿Ya? Pero bueno, le va a quedar más claro cuando sigamos con el ejemplo. Pero lo muy importante es que todo esto es la definición del edificio base. Por eso que aquí dice, si se fijan, envolvente base, U opaco base, U vanos base, factor solar base. ¿Ya? Aquí ahora voy a empezar entonces con las mejoras. ¿Ya? ¿Sí? Las optimizaciones con respecto a ese base. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer en la fachada norte? Ya en la fachada norte le voy a decir, aplique los TRE en el hormigón. Ya fíjense, mire cuánto baja. Tengo de 3,43 a nada menos que 0,60. Una bajada importantísima en el U. ¿Ya? Y en los vanos también voy a utilizar los TRE. ¿Ya? Y ahí me hace el factor solar mejorado. ¿Ya? 0,85. ¿Ya? Ah, otro tip importante. Donde está verdecito, acá me dice que no, cuando está verde, me dice, eso significa que no tengo que aplicarle protección solar a los vanos. Sin embargo, cuando el base, acá está gris, dice que hay que aplicarle, ¿ya? En este caso no le hice caso al software, porque me dice que está gris, pero no le hice caso, ¿ya? Después, en la fachada este, ¿ya? También voy a poner los de mejora, los TDR, Hugo, ¿sí?
y a qué se refieren que algunos se aplica y otros no se aplica? ¿Cómo qué cosa, qué cosa? Que tú dijiste que en esa parte, los verdecitos, Sí, había sí, lo que pasa es que el software está estimando que en este caso, para esta latitud, deberíamos tener una protección adicional en los ah, vídeos. ya. Pero yo no le apliqué nada. No le hice caso. ¿Ya? Después, en la fachada sur, también voy a poner los TDR, acá tanto en el hormigón como en los vanos. En la fachada oeste voy a hacer lo mismo. Y aquí me dice que en los vanos no tengo que hacer nada, está en verde, en verde. Después aquí también voy a aplicar en las techumbres los TDR. Me bajó imagínense, me lo bajó el A2, esto, pero tiene que aplicar esto. Y los TDR aquí. ¿Ya? Ya, entonces ahí ya le indiqué al software todas las mejoras que hacer. ¿Ya? Ya, entonces veamos. Ah, no, pero me falta la climatización. Aquí voy a poner que en vez de caldera voy a utilizar un BRB, que es un equipo pero espectacularmente bueno. Lo único que normalmente uno que asocia a una sola marca, es difícil que una marca, los repuestos de una marca sirvan para otra. ¿Ya? Bueno, iluminación, toma como base un T8, aquí la iluminación es LED. ¿Ya? La mejor es LED. ¿Ya? Ya, entonces ya estamos listos, entonces tengo todos mis parámetros para calcular. Ya, entonces voy acá arriba. Si se fijan, acá arribita, bueno, tengo limpiar, que me borra todo. No lo voy a hacer. Tengo calcular, ese es el botón que voy a presionar. Calcular. Y miren qué fantástico. Pero espectacular. Voy a ver que no haya metido mal algún dato. No, está todo bien. Ya. Fíjense que ya con este simple dato, a nivel de perfil, ya me está calculando la demanda de calefacción estimada por kilowatt hora por año por metro cuadrado, la demanda de refrigeración, por tanto la demanda total estimada de energía, el consumo de calefacción, consumo de refrigeración, consumo total estimado, perdón, se me pasó. Ah, no, sí está. Consumo total estimado, los costos totales estimados de energía en UF por año, metro cuadrado, costos estimados iniciales, costos estimados de mantenimiento, costos de ciclo de vida, life cycle cost en UF por metro cuadrado, emisiones de CO2, en toneladas de CO2 equivalente por metro cuadrado, y un payback. ¿Ya? O sea, fíjense que espectacular, ya puedo tener una estimación de lo que va a demandar el edificio. ¿Ya? Ahora, ¿qué me está mostrando? Bueno, vamos a ver que aunque ustedes pueden sacar mucha información, nosotros en el Sistema Nacional de Inversiones nos vamos a fijar en 2 columnas solamente. ¿Ya? Por supuesto que ustedes pueden usar el resto como les parece, pero para nosotros nos va a interesar el costo de ciclo de vida, ¿ya? Life Cycle Cost en inglés, por eso que LCC, en UF por metro cuadrado, de la situación base, mejorada y optimizada, ¿ya? Y las emisiones también de CO2, en toneladas de CO2 equivalente por metro cuadrado, para la mejorada, para el base mejorado y optimizado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que calcula esto? Bueno, aquí tenemos en el fondo 3 edificios. Tengo un edificio más base que puse acá, que cumple solamente con la ordenanza. El mejorado, que yo le indiqué, ¿no es cierto?, qué hacer para las mejoras, al indicarle que tenía que hacerlo con los TDR. Y el optimizado. El optimizado, ¿qué es lo que hace? Le da libertad al software para que le aplique los TDR a todo. ¿Ya? El software en el optimizado llega y simplemente le aplica los TDR a todo, a todas las fachadas, a todas las cosas. ¿Ya? Entonces lo calcula solo.
¿Ya? Entonces, miren lo que tengo acá. Tengo que el base, el edificio base, tiene un costo de ciclo de vida, y es muy importante este ciclo de vida, porque ¿qué es lo que hace ese? ¿Por qué lo vamos a utilizar en el Sistema Nacional de Inversiones? Trae a valor presente los costos de inversión, operación y mantención, en la medida de eficiencia energética. ¿Ya? Considerando la medida de eficiencia energética. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos que el edificio base tiene un costo, ¿no es cierto?, de 10,77 UF metro cuadrado. Y fíjense que en el mejorado se bajó a 8,57. ¿Ya? Y fíjense que en el optimizado, si bien aplicó todos los TRE, le da 8,69. Le da un costo mayor. Entonces, ojo, que aquí ya en la simulación estamos viendo lo que un poco pasó en los estudios Corfo Innova, que no necesariamente toda la medida de eficiencia energética me producen beneficio. Acá fíjense que me está dando mejor resultado lo que yo le indiqué que hiciera el software a lo que hace el software solo, porque le aplicó todas las medidas de eficiencia energética. Yo le apliqué, bueno, casi todas salvo a un sector solar, ¿ya? Pero eso sí, fíjense lo que ocurre con las toneladas de CO2 equivalentes por metro cuadrado. Bueno, la situación base, 10,82 toneladas, bueno, porque tenía una caldera de petróleo. No, no, no es sorpresa, pero fíjense cuánto lo baja el edificio mejorado, 1,48. Y el optimizado sí me da mejores resultados en emisiones, me da menor emisión, 1,45. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que en el Sistema Nacional de Inversiones lo que nos va a interesar va a ser estas diferencias, ¿ya? Entre el base y el mejorado, o el base y el optimizado. ¿Podría, por favor, simular con un sistema de calefacción más o menos equivalente a la situación base, solo para saber si es que, qué es lo que nos ocurre a nosotros en la práctica, solamente mejorando la envolvente, cuánto podríamos sí, no, reducir la huella de carbono? Eso lo vamos a hacer después del trabajo en grupo, ¿ya? Ya. Ya, entonces ahora voy a dejar de compartir, voy a volver a las láminas para describirles cómo se utiliza esto en el Sistema Nacional de Inversiones. A ver. Mis láminas. Acá. ¿Va? ¿Se me quedó en la primera? No, bueno, ya no importa. Bueno, acá está simplemente, lo voy a poner en modo presentación. Acá está tal cual lo que hicimos, los mismos resultados. ¿Ya? Ya, entonces yo le decía que nos vamos a fijar en eso, en esa columna, para el Sistema Nacional de Inversión. ¿Ya? Hugo, y ahí, ¿cuál es el que uno tiene que fijarse? ¿En el mejorado o en el optimizado? Depende de lo que uno haga, pues, porque si tú decides el optimizado, construir optimizado va a ser optimizado. Pues. Si va a construir el mejorado. Queda tu criterio. O sea, el que sea mejor. Claro. Yo en este caso, para este ejercicio, tomé el mejorado. ¿Ya? Bueno, acá está indicado lo mismo que les dije antes. Bueno, esto se va a traducir después, hay que ver cómo, ustedes saben que en la metodología que nosotros tenemos, calculan BAN o BAC. Entonces aquí indicamos cómo utilizar lo que entrega EXE, complementándolo con lo que indica, ¿no es cierto?, nuestras NIP en las RIS, los requisitos sectoriales, ¿no es cierto?, requisitos de inversión sectoriales, y la metodología, ¿ya? Porque esto hay que utilizarlo, por supuesto, en conjunto. Entonces, de nuestra metodología uno va a tener un BAN o un BAC. En algunos casos, incluso uno puede tener un código de usuario en algunas metodologías. Entonces, bueno, aquí les describo lo que ya les dije,
que las columnas que importan son los costos de ciclo de vida, LCC, y emisiones de CO2. El LCC significa Life Cycle Cost, que es costo de ciclo de vida, y es el valor presente de la sumatoria de costos durante un periodo de 20 años. O sea, EXE está considerando un horizonte de evaluación de 20 años. En inversión, operación, mantenimiento, reparación y reemplazos, necesarios en esos 20 años. Esto, bueno, acá indicamos que estas son toneladas de CO2 equivalente asociadas al consumo de energía destinada a los servicios de calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación durante el ciclo de utilización del edificio, ¿ya? Entonces interesa calcular la diferencia entre el caso base, que corresponde a un edificio que solo cumple la ordenanza, y el mejorado u optimizado según lo que uno elija, ¿ya? Bueno, en este caso yo tomé el mejorado, entonces tomé la diferencia. ¿Por qué la diferencia? Porque yo, para saber los beneficios de la medida de eficiencia energética, estoy tomando como base, valga la redundancia, el edificio base que cumple solamente con la ordenanza. Entonces, al hacer la diferencia, yo estoy sacando ese ahorro con respecto a esa situación base. O sea, yo digo, si yo construyo mi edificio mejorado, voy a ahorrar 2,2 UF por metro cuadrado. Y a su vez, voy a ahorrar 9,34 emisiones en toneladas de CO2 equivalente por metro cuadrado, ¿ya? Son ahorros, ¿ya? Entonces, ¿cómo esto lo tradujo en cifra? Ya que el edificio del ejemplo tiene una dimensión de 1.500 metros cuadrados, eran 3 plantas de 500 metros cuadrados cada una. Para obtener el beneficio por LCC, se multiplica el 2,2, o sea, este de aquí. Como está en UF por metro cuadrado, lo tengo que multiplicar por metro cuadrado para que me quede solamente en UF. Me queda 2,2 por 1.500. Tengo un ahorro de 3.300 UF. Traído valor presente, porque el LSC ya no tengo que hacer ningún cálculo más, ¿ya? Está ya traído valor presente, porque el LSC ya está en valor presente. Y para tener beneficio por tonelada de CO2 equivalente, se lo multiplican los 9,34, que los que yo me ahorraba en emisiones de toneladas de CO2 equivalente, por 1.500 metros cuadrados, que era ¿no es cierto?, ya, que es la dimensión del edificio, ¿no es cierto? 9,34 por 1.500. Los metros cuadrados. Sí, los metros cuadrados. Por el valor social del carbono, que es algo que nosotros, el precio social del carbono, que eso lo calculamos en el ministerio, ya no, que está en UF por tonelada de CO2 equivalente, lo que resulta en 9,34 por 1.500 por 0,823, en un ahorro de 11.530. ¿Ya? Entonces, estos beneficios se suman al BAN obtenido con la metodología tradicional en el periodo cero, ¿ya? O sea, si mi BAN hubiera sido 10.000, le sumo los 11.530. Me hubiera quedado 21.530 de BAN, ¿ya? O si fuera el caso el VAC en el periodo, un beneficio, un costo negativo, ¿ya? Bueno, lo importante acá es ser consecuente con los signos. Si yo el VAC, el valor actual de los costos, que son puros costos, lo pongo con signo positivo, se los resto, ¿ya? Los 11.530, ¿ya? O sea, Es que si, al tener el signo negativo es como un ahorro y por eso se lo estamos restando. es que hay que ser consecuente con los signos nomás. O sea, si tú los costos los pones negativos, esto lo tienes que poner con signos positivos. Si los costos los pones con signos positivos, esto lo pones con un signo negativo. Todo depende de cómo tú pongas el VAC, cómo te acomodas, ¿ya? Y no se deben incluir los costos de inversión y mantenimiento de la medida de eficiencia energética. Las inversiones requeridas, así como sus costos de mantención, se pueden consultar en la hoja LSCA. Ya esto lo vamos a ver después del recreo, ¿ya? Porque ya ahí vamos a verlo con más detalle. Bueno, entonces, ¿hacemos el recreo? Sí. Ya. Nos vemos bueno, considerando los 5 minutos que quedamos debiendo, nos juntamos a las 11:05. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Nos vemos. Ok, nos vemos. Chao.